Otro episodio yendo más profundo con Jason. Here we are at the Casa de Milagros, actually, Estamos aquí en la Casa de Milagros the live studio audience, con un estudio en vivo y con audiencia en vivo, because there was a request porque hubo una solicitud to go into something very particular para ir a algo muy particular with one of the interns at the Casa de Milagros, con una de las internas en la Casa de Milagros. and her name's Andrea. Y su nombre es Andrea. Welcome. Bienvenida. Gracias. Thank you. So we're going to do something different today, Entonces vamos a usar algo diferente hoy día, because I know the instrument for peace so well. porque conozco muy bien el instrumento para la paz. We're going to do it in Spanish, Lo vamos a hacer en español. so it should be on your screen right now. Entonces debería estar en tu pantalla ahora mismo. We will also say it in English También lo diremos en inglés and Spanish, y en español, because I can read the Spanish right in front of me. porque puedes leer el español. And then when we need Deborah to step in, we'll call on her. So, Y cuando Débora necesite entrar, la llamaremos. but yeah, do you want to tell us, Andrea, what the context of the situation is, and any thoughts that are on your heart before we get into the instrument for peace? ¿Quieres decirnos algún contexto, Andrea, sobre qué es el corazón, todo lo que está pasando, y luego iremos al instrumento para la paz? Ok, sí. Yes. Estuve casada por 24 años I was married for 24 years. y di todo mi corazón. I gave all my heart. Era mi sueño It was a dream tener esta familia, to have this family, hijos kids, y estar en armonía y en amor. to be in harmony and in love. Y me dediqué completamente And I dedicated completely a esta experiencia de ser madre y tener una familia. to this experience of being a mother and having a family. Por alguna razón sentí For some reason, I felt que esto no era la felicidad que yo pensaba that this wasn't the happiness that I was thinking of. y empecé a buscar la felicidad y la paz. And I started to look for happiness and peace. Y ahí fue cuando inicié caminos espirituales And that's when I started spiritual pathways. y me di cuenta que no estaba donde quería realmente estar. And then I figured that I wasn't really where I wanted to be. Y fui yo la que pedí el divorcio It was I that asked for the divorce después de 24 años. after 24 years. Y fue muy duro porque él no lo creía. It was very hard because he couldn't believe it. Esta creencia de que nos casamos para siempre This belief that you're married forever y hasta la vejez until old age, y obligados y comprometidos a eso para siempre. obligated and committed to that forever. Pero por alguna razón nos convencimos de que ya no teníamos conexión But for some reason, we convinced ourselves that we didn't have a connection anymore, y sentimos de divorciarnos. and we felt to get a divorce. Yo me quedé en la casa con los hijos, que tenemos dos, I stayed at home with our 2 kids, y él se fue a vivir a otra casa que él rentó en ese momento. and he went to live in another house that he had rented at that time. Y yo viví ahí con mis hijos como 8 años. And I lived there with my kids for about 8 years. Él los veía eventualmente los fines de semana. He visited them in the weekends. Esta casa donde yo estaba con ellos es una casa compartida, la compramos entre los dos. This house that I lived with them was the house that we had both bought together. Cuando yo me hice madre, yo me dediqué completamente a la experiencia de la madre y no trabajé más nada. When I became a mother, I dedicated myself to the experience of being a mother and didn't do any other jobs. Me refiero a nivel profesional. I mean, on the professional level. Mi profesión empezó al ser madre, la casa, administrar, My profession was being a mother at home that was administering the house, y verdaderamente estaba feliz. and I was really happy. Y después de que pasaron estos 8 años de divorciada, After these 8 years of divorce,
Sentí el llamado de venir a vivir acá, a Chapala. I felt this calling to come and live here in Chapala. Previamente ya conocía el Curso de Milagros I had known the Course in Miracles previously, y sentí que esta era la respuesta que yo estaba buscando en las enseñanzas de Jesús. and I felt that this was the answer to the prayer that I was asking for in Jesus' teachings. Y mis hijos ya en una edad mayor, My kids are now an older age. ellos decidieron estudiar en el extranjero. They decided to go and study abroad. Así que para mí no tenía ningún sentido seguir en esa casa. So for me, there wasn't any sense to stay in that house. Y sentí decirle al papá de mis hijos que podríamos rentarla And so I felt to tell the father of my children that we can rent that house o venderla. or sell it. Y tenemos otro departamento también We have another apartment as well que está rentado, that's being rented. pero no recibo aún nada de ese departamento porque se está pagando But I still don't receive any income from that apartment because it's still being paid off. hacia el banco. Debemos dinero en el banco. We owe the bank some money. De cualquier manera, ya tenía yo todo listo para rentar la casa. Anyway, I had everything ready to rent the house. Vendí los muebles y con ese dinero reparé toda la casa para que quedara bonita. I sold all the furniture and with that money used it to repair the house so it looks nice. Y tenía la persona para que ella viviera ahí y rentarla. I had the person ready there to rent the house. Y una semana antes, hace un año, And 1 week before that, which was a year ago, él me dijo, no la quiero rentar. he said, I don't want to rent it. Yo voy a vender la casa donde estoy, que compré, I'm gonna sell the house where I am y voy a ir a vivir ahí. and I'm gonna go live there. Y en ese momento sentí mucho enojo. And at that moment, I felt a lot of anger. Dije, esto no es justo. I said, this isn't fair. Sentí mucho tristeza también, I felt a lot of sadness as well porque sentí en mi corazón que no merecía eso. because I felt in my heart that I didn't deserve this. No entendía por qué tenía esa reacción. I didn't understand why I had this reaction. Y me dijo, está bien, solo voy a estar ahí 3-4 meses y luego la rentamos. He said, it's okay, I'm just gonna go live there 3 or 4 months and then we'll rent it. Y le dije, yo quisiera que me dieras una parte del dinero de esa casa si no se renta. I said, I would like a part of that money in case the house isn't rented. Y él dijo, no, porque tú viviste ahí y yo nunca recibí nada que tú me pagaras. He said, no, because you had lived there and I had never received any funds from you when you lived there. Y era cada vez más intenso porque no sabía qué estaba pasando, por qué tenía esas respuestas. And it was always more intense because I didn't understand why he had those responses. Y dije, ok, ¿qué puedo decir? Él es en el convenio de divorcio, él es el administrador de los bienes. I said, what could I say? Through the divorce, he was the one that administers all the funds. Ajá. Y es hoy 1 año, 2 meses y no se ha rentado la casa. It's now a year and 2 months and the house still has not been rented. Y él no se ha cambiado a esa casa. And he hasn't moved from the house. Y tampoco ha vendido la casa donde él vive. And he hasn't come from the house that he's been living. Entonces, la razón la que me trajo a tener esta motivación a hacer el nivel de la mente So the reason that I have this motivation to the levels of mind, es que recibí hablé con mi hijo I spoke with my son y me dijo que su papá va a ir a Europa y a la India y no sé a dónde más, He said that his father's going to be going to Europe and to India and who knows where else en abril y mayo de este año. in April and May of this year. Y en ese momento sentí mucho enojo, And at that time, I felt a lot of anger, injusticia injustice, y otra vez una impotencia de la casa abandonada y no hay dinero ahí para mí. and powerlessness of the house being abandoned and having no funds.
Y él tiene su trabajo, tiene mucho dinero. and he has a job and he has a lot of money. Y, y yo siento que es mi derecho tener dinero de esa casa. And I feel it's my right to have some money from that house. Y no sé, quisiera ver más allá de lo que estoy viendo, I'd like to see beyond what I'm perceiving and seeing, más allá de la casa, de la renta y del dinero. beyond the house, the rent, and the money. Realmente quisiera verlo inocente y amarlo, I really want to see him innocent and to love him, no sentir que hice algo malo, and not to feel that I did something wrong, que no merezco, that I'm not deserving. y quisiera llegar a tener una comunicación con él verdaderamente amorosa y honesta. I'd like to really get to a place where I can have a communication with him that's very honest and loving. He orado mucho desde que inicié estas enseñanzas I pero- pray. I prayed a lot since I started these teachings, y entregado todos estos pensamientos. and I've given over all these thoughts. Y no sé si Jesús ya me mostró algo que no estoy viendo. I don't know if Jesus has already shown me something that I can't see. Creo que es todo. I think that's all. Great. Genial. This is fantastic. Esto es fantástico. This is going to be one of the best levels of mind we've ever done. Esto va a ser uno de los niveles de mente más increíbles que hemos Because hecho. this goes right to the core Porque esto va al núcleo of powerlessness, actually. de la impotencia. You use the word impotencia. Y you use the word Impotent. 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 And it really does mean to have no power. Realmente significa no tener poder. But we, of course, know with the Course in Miracles, Pero sabemos que en el curso de or, milagros with God, o con Dios, that He's given us all power. que nos ha dado todo el poder As His Son, como su hijo. we've been given everything. Él nos ha dado todo. So to feel impotent, Entonces, para sentirnos Impotente? impotente, powerless, it feels terrible. se siente terrible. It doesn't feel right. No se siente And bien. then you can get emotions like anger, Entonces puedes tener emociones como enojo, a lot of the things you mentioned. todas las cosas que has estado mencionando. So why don't we start out with the instrument for peace? Entonces, ¿por qué no empezamos por el instrumento para la paz? And then I'm going to talk a little bit to go deeper. Entonces voy a hablar un poco más para ir un poco más profundo. Okay. So cuando pienso en que, when I think about an action, situation, or event, una acción, situación, o evento, what is your A? What is your action, or situation, or event? ¿Cuál es tu acción, el evento, la situación que te molesta? I'm going to write it, but you go ahead. Me molesta la deshonestidad, la mentira, I am bothered by the dishonesty and the lying. Okay. So the way I hear that, Entonces, la manera que lo escuché esto, when I think about my husband not giving me my money, cuando Is that- pienso que mi esposo no me da is dinero, that the or I could even be more specific. O puedo ser un poco más específico. When I think about my husband not giving me my money for my rental house or the house I own, Cuando pienso que mi esposo no me está dando el dinero de la renta o de la casa que poseo, that's like the main thing that you're thinking about, right? esa es la cosa principal en la que estás Like, pensando. that's the situation that plays out in the world. Esa es la situación que se manifiesta en el mundo. Like, if he could just give you the money, Si tan solo te podría dar el dinero, you would feel good, te sentirías bien and we wouldn't be sitting here, y no estaríamos sentados aquí. sí. right? Okay. yes, Okay, great. We've got our A. Genial, tenemos nuestra A. Okay, so when I think about this situation, Entonces, cuando pienso en esta I situación, feel. me siento, What's your emotion? Enojado, ¿qué es tu anger. emoción? Abusada, Abused, enojada, angry, usada, used, desesperada, desperate,
Decepcionada. ¿Qué es decepcionada, Deborah? Disappointment. Disappointed. We might need a few instruments for peace. Tal vez necesitas algunos instrumentos para la paz. Deceived, desperate, used, abused, angered, killed. Abusada, enojada, usada, desesperada, decepcionada. Disappointed. Disappointed. Very good. Okay, I could put. Porque pienso que I think that who is to blame? Porque pienso que quién es el que tiene la culpa. Well, we all know. Bueno, todos sabemos. My ex-husband. Does he have a name? Daniel. Is it okay if this goes public? Sí. Yeah, okay. Está bien ¿Quieren que vaya público? Yes. Sí. I hope it goes. Espero que vaya público. Okay. And is there a future fear also for you in this situation? ¿Hay algún miedo en futuro por esta situación? That you're afraid of? ¿Qué tienes miedo? Sí. Yes. Tengo miedo de no comprender a la creencia que tengo que se sigue proyectando esto y quisiera de verdad, I have fear of not being able to understand this belief that keeps projecting and not being able to. y que se perdone, se corrija verdaderamente en mi mente. And so that it's corrected and pardoned honestly in the mind. So I'm going to stop you there. Bueno, voy a pararte ahí. So, well, I have to, yeah. So when we're waking up, Entonces, cuando estamos despertando, a friend of mine una amiga told me mía the most difficult thing me dijo que la cosa más difícil that blocks the awakening que bloquea el is despertar spiritual self-concept. es el concepto espiritual. Because it wants to be forgiving. Porque quiere perdonar, It wants to be nice. quiere ser buena tipa. But I relate a lot more Pero yo me relaciono más to the fact you're pissed off, con el hecho de que estás enojada, you're angry, estás emputada, you're deceived. estás engañada, The list, the whole list. toda tu lista. We don't want to go to, I'm scared I won't forgive. No queremos ir a, tengo miedo de que no voy a perdonar. Even though that is it is a fear. Incluso, claro que es un miedo. That's like, I don't feel that's your real issue. No siento que ese sea tu verdadero problema. And we'd have to do a whole extra instrument for peace for that. Y tendríamos que hacer otro instrumento So para eso. we want to stay specific. Queremos estar We want an específicos. actual experience Queremos una experiencia of forgiveness, de perdón. that fear disappears. Que el miedo desaparezca. So we're going to use the specifics that you've talked about. Así que vamos a usar los específicos que has hablado. So I'll say it again. In the situation with my husband not giving me my money, Entonces, en esta situación con que mi marido no me dé el dinero, I feel anger, abused, me siento abusada, enojada, because Daniel's to blame, porque Daniel es al que culpo and I'm afraid of, y tengo miedo de que it could be nothing, and that's puede okay. ser nada. That's perfect. Eso está That's perfecto. perfect. I like it. Me gusta. Nothing. Nada. Okay. So, Entonces, al pasar que, well, it's probably easier I do it in English, actually. When I think about my husband not giving me my money, cuando pienso en mi esposo no dándome el dinero and I feel anger, abused, and used, y me siento abusada, enojada, usada and I'm blaming Daniel, y culpo a Daniel, this demonstrates that esto demuestra de que Soy insignificante. That I'm insignificant. okay, I like it. está bien, me gusta. Okay. ¿Puedo seguir diciendo? Can I keep saying more? You mean more beliefs? Más Me creencias? siento insignificante, me siento desvalorizada, I feel devalued, insignificant.
y me siento defraudada. and defrauded. Disappointed. Yeah, I like, so it's like this whole instrument for peace is like a tree. Este instrumento de la paz es como un árbol. The leaves are situations, Las hojas son las situaciones. and the little branches that hold the leaves Y las pequeñas ramitas que agarran are las like hojas emotions, son emociones. and the branches that hold the leaves Y las ramas que agarran las otras ramas para las hojas are son more branches, más ramas, but bigger. pero más grandes. And then they end up, then it goes into thoughts, and then Entonces terminan en pensamientos, and the trunks, and then not the trunk, but maybe a couple of trunks, no los troncos, pero un par de like troncos, beliefs. como And then the creencias. trunk is desire. Entonces el tronco es el deseo. And usually the desire for a world apart from myself Y usualmente es el deseo por algo aparte de is mí. usually very out of awareness. Usualmente no está en la conciencia. But you only have to start with one situation Pero solo tienes que empezar con una situación and one branch that holds that leaf, y una ramita que agarra todo eso. and the next branch, Y la siguiente rama, and then the next, y después la siguiente, and then it's over. y después se acabó. You don't have to make sure No tienes que that you get those asegurarte leaves and those branches. que tienes que ir hacia esas hojitas y esas ramas. This is the beauty of the instrument for Esta es la peace. hermosura de este You just instrumento. have to follow the root, Simplemente tienes que seguir a la raíz and the whole tree goes. y todo el árbol se va. So everybody's always trying to make sure they get all their thoughts out, Entonces todos están tratando de asegurarse que sacan todos sus pensamientos, covering all their emotions, cubriendo todas sus emociones, because they desperately want a healing. porque desesperadamente quieren sanar. But it's actually much better Pero es mucho mejor to be very specific ser muy específico and say the things y decir las cosas that are most emotional que están demasiado and the emocionales most real y que son demasiado reales in the moment, en el momento and follow that down. y seguir todo esto hacia abajo. Okay? So I'm insignificant is the most real for you. Entonces soy insignificante es lo más real para ti. Disappointed is floating away again. Como el decepcionarte está como que flotando hacia allá. It's like, I'm insignificant. You can Ujú. Es como Powerless. que soy insignificante, Ujú. lo sientes, te sientes impotente. So again, I'll just give the metaphysics. Entonces, de nuevo, voy a dar la metafísica. So we have everything with God, Entonces, tenemos todo lo que... and then Con Dios. we gave it all away, Y lo hemos dado todo. and we make up a world Y de ahí inventamos un mundo that's apart from us, que es aparte de nosotros. and try to get all these little things from it. Y tratando de obtener todas estas pequeñas And when they cosas. don't give us what we want, Y cuando no nos dan lo que queremos, we're pissed off. estamos enojados. But of course, intellectually, we're pissed off at God. Pero intelectualmente estamos enojados con Dios. It's metaphysically true too, but Metafísicamente es verdad. so we want to find a way to reclaim your power, Entonces, queremos encontrar una manera para proclamar otra vez tu poder. because what you've done is you've hidden it. Porque de alguna manera lo has ocultado. You've hidden your power Has ocultado tu poder. in being a mother, Siendo una madre, in being a friend, en siendo una amiga, a good wife, en una buena esposa, a professional, en una profesional, professional mother. una madre profesional. Jeez. But we all could tell in the beginning when you had all your emotion, Pero podríamos decir desde el principio cuando tenías todas tus emociones, you did your best at all those things. hiciste lo mejor en todas estas You took them cosas. very seriously. Los tomaste muy en serio. And I want to say, even in a good way, Y quiero decir que incluso de Meaning- una manera muy buena. you weren't just like, No estabas como que, you're going to be a good mother. quería ser una So buena madre. you don't think, oh, I could have done better. Entonces tú no piensas, oh, lo podría haber hecho You mejor. don't think that way. No piensas de esa And that's, manera. in some ways, you can relax in that. Y de alguna manera te puedes relajar en eso. But what did it get me? Pero ¿qué me trajo? That's what's happening right now. Eso es lo que está pasando I ahora. did my best. Hice lo mejor. I gave my heart to this. Le di mi corazón a esto. This world apart from God. El mundo aparte de Dios. And it is not giving me my reward. Y no me está dando mi premio. And this ex-husband of mine Y este ex esposo is breaking all my effing agreements. está rompiendo todos mis acuerdos. You use the word F in there.
Effing? Malditos. Yeah. Malditos. Like Like, really, mis puntos. Acuerdos. I don't know if there's a Spanish version of effing, but so he's broken the game. Así que ha roto el juego. So I can tell you that's actually a good thing. Entonces podría decirte que eso es algo bueno. Because if the game kept going, Porque si el juego seguía, that you agreed to play with him que estabas de acuerdo de jugar con él, against God, en contra de Dios, you could be lost forever. podrías estar perdida para A siempre. lot longer. Mucho más tiempo. But something in him Pero algo en él is refusing to play the agreements se está anymore. negando a jugar ese acuerdo. But it's because of your call to wake up Pero es por tu llamado a despertar. that the figures are starting to stop the broken agreements, or Que the la- bad agreements. Que las figuras están parando todo ese acuerdo. Because a lot of times people will say to me, Porque muchas veces las personas me you know, dirían, when they're guided to get a divorce, cuando están guiados a conseguir un they're divorcio, like, but we had an agreement pero teníamos un till death acuerdo do us apart. hasta que la muerte nos separe. How can I break that agreement? ¿Cómo puedo romper ese acuerdo? Isn't Jesus into integrity, ¿No está Jesús interesado en la integridad, consistency, en la consistencia, not changing my mind? no cambiando mi mente? Yeah, that is God. Sí, eso es Dios. Consistent, Consistencia, stable. He estable. doesn't change his mind about us. No cambia su mente acerca de But nosotros. it must be that we have made agreements with the ego, Pero debe ser que nosotros hemos hecho acuerdo con el ego, the devil. el diablo. We're going to use Christian terms. Vamos a usar términos cristianos. We've made agreements with the devil. Hemos hecho un acuerdo con el diablo. Do you think Jesus or the Spirit ¿Tú crees que Jesús o el is Espíritu going to say, keep your agreements with the devil? te van a decir, sigue con tus acuerdos con el diablo, mantén tus acuerdos con el diablo? All those agreements have to be broken. Todos esos acuerdos tienen que estar rotos, tienen que And so it's romperse. very destabilizing for the mind. Pero es súper inestable para la When mente it's breaking these agreements cuando está rompiendo estos acuerdos that help keep it stable in the world, que hace que el mundo esté estable and it undoes them. y los deshace. It's like, oh, who am I? Es como, wow, ¿quién soy? You know, that's why divorce was scary in the first place. Por eso el divorcio da tanto miedo. Who am I? What am I doing? ¿Qué soy? ¿Qué estoy haciendo? But it was a guided divorce. Pero era un matrimonio guiado, era un divorcio guiado. Then you met, wow, his name. Antonio. Antonio. No, Daniel. Oh. Ojo. Después conociste a Antonio. De ahí conociste right. a... Then you met Antonio. Antonio. And you could say you just went happier. Y de ahí conociste a Antonio y puedes ver que ahí te volviste mucho más You feliz. could talk together, Podían hablar you know, juntos, share. compartir. So you're following guidance out. Entonces estás siguiendo la guía. But I want to ask you now. Ahora te quiero preguntar, You got divorced ¿te divorciaste completely. completamente? Whose house is the name in? ¿De quién está el nombre de la casa? ¿A quién? Está a nombre de los dos. It's in both of our names. Y en la cláusula And in the clause, del convenio de divorcio, in the divorce clause, dice que él es el administrador de los bienes. it says that he's the administrator of all the Properties. properties. O sea, propiedades. Okay, so you're the son of God, Entonces tú eres el hijo de Dios and you gave a character in the dream y tú le diste a un personaje en el sueño complete power over your finances. todo el poder sobre tus finanzas. Doesn't that feel ¿No se siente eso como impotent? impotente? Sí, estúpido. Stupid. Well, I just wanted to show how far we have to go Solamente quiero mostrar qué tan lejos tenemos que ir to regain the power. para volver a ese poder. And so it's not necessarily about regaining control of money, No se trata de volver a obtener ese dinero, but all the symbols can be used. pero todos los símbolos se pueden usar. And you have given away your power Y has entregado todo tu poder to symbols a símbolos at the exclusion of this symbol. sin excluir este símbolo. Why isn't this symbol part of the agreement? Porque este símbolo no es parte del That acuerdo, as you advance in your consciousness, que está ahí en tu conciencia. you don't share those decisions with somebody like Daniel.
no compartes todo eso con Daniel. Something in you back then Algo en ti sabía que must have people pleased, estaba complaciendo. felt guilty for divorce. Or, Se sintió como culpable por el divorcio. okay, well, I'll let him manage the money. Or, Entonces, como, bueno, lo voy a dejar que él tenga el dinero. I'm just riffing here. I don't know for sure, but Estoy adivinando aquí, no sé. yeah, like the specifics, I don't know, but Los específicos I no do sé. know there was a people pleasing. Pero sí sé que hay una So we complacencia. have to start today, right now, Entonces tenemos que empezar ahora mismo and let Jesus guide you. y dejar que Jesús te guíe Take your power back para regrese tu poder through the use of symbols a través del uso de los símbolos. so that you can remember your true nature. Así puedas recordar tu naturaleza original. And I know we've talked a lot about this with Antonio, Y sé que hemos hablado mucho de esto con Antonio, because he did the same thing, porque él hizo exactamente lo mismo. just hiding Simplemente from his family, esconderse de su because familia, he was so scared of admitting his love for you. porque él tenía tanto miedo de admitir su amor hacia ti. You let him do it. Y tú dejaste que lo haga. You let him do it. Dejaste que lo haga. You gave away your power. Diste afuera tu poder, You echaste a let perder him tu hide poder. his love for you. Permitiste que oculte su amor por ti. That's not how we wake up. Así no es como nos despertamos. You have to speak up Tienes que hablar about what's important to you lo que es importante para in ti your relationships, en tus relaciones, your agreements. tus acuerdos. You know, Jesus says, let your yeses be yes Jesús dice, tu sí es and tu your sí no's be no. y tus no, no. You can't be this wishy-washy No thing. puede ser como no, no, no. So, we have a lot of steps to take. Entonces tenemos muchos pasos para tomar. But now we're going to skip forward to just one sec here. Pero ahora vamos a saltar a We're going to skip forward to number 6. nos vamos a saltar al número 6. You can do 1, 2, 3, 4 if, for those of you watching. For those of you watching. Para eso de los que están viendo You can do- pueden seguir todos los pasos. 1, 2, 3, 4, 5. And it will help you come to what we just came to. Y te va a ayudar a llegar a lo que hemos llegado. We did it a little differently. Pero lo hemos hecho un poco diferente. So I want to read to you number 6, Entonces te quiero leer el número 6. because this is always the flip point to me, Porque esta es la parte donde se da toda la vuelta. that you can begin to forgive. En donde puedes empezar a perdonar. Sometimes it pops, sometimes it doesn't. A veces revienta, a veces no. So when I think about, Entonces cuando pienso en you can read it in Spanish if you have it, or pensar que, do you want me to say? Okay. When I think about my husband not giving me my money, al pensar que mi esposo no me está dando el dinero, I feel anger, me siento enojado, abused, abusado, used, usado, and I blame Daniel y culpo a Daniel because porque I believe that I'm insignificant. creo que soy insignificante. So what you can tell me if this is true for you. Puedes decirme si esto es verdad para ti. What's happening in the mind Lo que está pasando en la mente with this number con este número, is that we think that things in the world pensamos que cosas en el mundo are caused by other things in the world. están causadas por otras cosas en el mundo. But if this is done
correctly, Pero si esto se hace correctamente, we start to see that the belief that I'm insignificant empezamos a ver que la creencia de que soy insignificante is the cause of my thoughts es la causa de mis pensamientos about my husband acerca de mi esposo and my emotion. y mis emociones. Something flips sometimes in the mind, Algo se da la vuelta a veces en la mente and you should feel like a slight release or gratitude y puedes sentir como un poco de gratitud, that you're not at the mercy of these things happening. que no estás a merced de todas estas Did cosas you que están Feel pasando. that somewhere? Or ¿Sientes eso en tell alguna us your parte? experience. Dinos tu experiencia. Hubo un momento a lo largo de todo lo que estabas compartiendo There was a moment while you were saying everything you were saying que sentí una gratitud profunda where I felt a deep gratitude porque gracias a este matrimonio because thanks to this marriage y a la relación como fue con él and the relationship as it was with him y como sigue siendo, and how it continues to be, fue que tuve el llamado al despertar. that's because of it I had this calling to awaken. Y no podría decir otra cosa más que gracias. And I can't say anything else but thank you. Fue el gran motivo para estar hoy aquí. It was the big motivation for me being here today. Well, who knows how the gifts come, so this is great. Esto es genial, así es como llega el regalo. Another way to think of this with the tree metaphor Otra manera para pensar con la metáfora del árbol is if you cut the leaf, es que si cortas la hoja, does the tree fall over? ¿se cae el árbol? No. No. But if you cut a branch Pero si cortas una or the whole rama thing, o toda la cosa, the whole tree falls over. todo el árbol se cae. That's an actual feeling in mind Eso es realmente una sensación en la when the mente tree falls over. cuando se cae el árbol. That, oh my God, I was wrong about the leaves. Oh, Dios mío, estaba tan equivocado acerca de las hojas. They couldn't have been true No podrían ser because the verdad. whole branch that held them Porque toda la rama que las is agarraba gone. desapareció. You wouldn't really think anymore, No podrías pensar más en eso. oh, but I want the money from the house. Oh, pero quiero el dinero de la casa. Or he screwed me. O él me arruinó. If the core belief is gone. Si el núcleo de la creencia se desaparece. But for most people, Pero para la mayoría de las which I personas, think we should start exploring now, que creo que deberíamos empezar a explorar a ahora, very specific plan is given un plan específico se les da. so that the real branch is released. Así la rama realmente es liberada. So I'm going to explore some things with you here. Así que voy a explorar algunas cosas contigo ahora. Why did you get divorced and keep the house in two people's name? Because to me, ¿Por qué te divorciaste y tuviste la casa a nombre de dos personas? Porque para mí a divorce means a divorce. un divorcio significa un divorcio. Not just we're not married, No es solamente no, ya no estamos but casados, clear agreements on the kids, pero un claro acuerdo en los niños, clear agreements on un finances, claro acuerdo en las finanzas, houses. en las casas. But when you've kept those things together, Pero cuando mantuviste todas esas cosas juntas, you're actually saying, I want to keep my agreements for the world estás realmente diciendo, quiero mantener mis acuerdos con el and mundo not my agreement with God. y no me acuerdo con Dios. So why do you still think it's okay ¿Por qué sigues pensando que está bien that you share a house with an ex-husband? que compartes una casa con un ex marido? Is that normal in Mexico? ¿Eso es normal en México? Her face, she's like, well, everybody does it. Su cara es que todos los hacen. Okay. Then wow, that's extremely different then. Sí, es algo cultural que es así. So we've established culturally it's okay, Hemos establecido que culturalmente está bien, but I can tell you it's not in the plan of awakening pero te puedo decir que no está en el plan del to have your despertar. ties so tied in with somebody like that. Para tener todas tus ataduras tan apretadas. It doesn't make sense with hundreds of people I've joined with. No tiene sentido con tantas personas que me he unido. There's too much leeway Hay mucho
Mucho espacio ahí para interpretar mal. There's too much room for the ego to get in there and sabotage things, Hay mucho espacio para el ego entrar y sabotear todo eso, which is exactly what's happening. que es exactamente lo The que ego está is pasando. sabotaging the agreements El ego está saboteando el acuerdo because it doesn't want you to find freedom. porque no quiere que encuentres libertad. But like I said, it's okay that these agreements are being broken Pero está muy bien que estos acuerdos se estén rompiendo because they really shouldn't be in place in the first place. porque realmente no deberían estar en su lugar desde el principio. So it's time to have them removed by the Spirit. Entonces es tiempo para que estén removidos por el So can you Espíritu. relate to the idea that it's time to let go of sharing a house? with your Entonces husband? puedes estar de acuerdo con la idea de que es tiempo para romper ese acuerdo de compartir una casa. Sí, Makes sense to you. Yes. sí. Tiene Yes. sentido para ti. Since you're from Mexico, Desde que, bueno, ya que eres de México, is there any way out of this? ¿hay alguna manera que pueda salir de esto? Eh, Intenté hablar con algunos abogados I've tried speaking with some lawyers para ver de qué manera podríamos romper el acuerdo, to see in what way we can break this agreement. pero los 5 abogados con los que hablé But the 5 lawyers I've spoken to, me dijeron que la única manera es que él estuviera de acuerdo en romper el acuerdo, the only way that we can break this is if he's in agreement to break this. y él no quiso. And he didn't want to. I'm checking with my lawyer. Estoy chequeando con mi abogada, Another Mexican lawyer. otra abogada mexicana. Okay, let's assume that's true. Bueno, asumamos que eso es verdad. Then the first step Entonces el primer is paso to acknowledge you want that freedom es reconocer que tú quieres esa libertad and pray on how you could have him be in agreement with you. y orar cómo puede hacer que él esté de acuerdo contigo. Some way that he will benefit De alguna manera que se pueda beneficiar and you will benefit. y tú también te puedas beneficiar. Everybody will benefit Todos se van a beneficiar from splitting that up. al dividir todo eso. And you need to propose that to Y him. necesitas proponérselo. So you might need to sit after this session into prayer Entonces tal vez después de esta sesión necesitas sentarte en and see oración what Jesus tells you, y ver qué te dice Jesús. so you can be free. Así puedas ser libre. And I would say that's the same for both the rental house Y siento que eso es por las dos casas, la que está en renta and the house you own. y la casa que eres But another thing that's fishy to me Pero otra cosa que parece medio raro, is that can you really write? realmente puedes escribir You have all the power over the houses and the finances? que tienes todo el poder sobre las finanzas y las Like that? casas. Is that a real agreement? ¿Es realmente un acuerdo de verdad? Like, you can just say that. Puedes simplemente decir eso. Like you have no access to the accounts. No tienes acceso a las Oh, wow. cuentas. Okay. Okay, it's a real agreement. Ok, es un verdadero acuerdo. So, yeah, this is going to take some prayer. Entonces esto va a tomar... Oración. De hecho, yo ya le hice hace un año le hice una propuesta. I had given him a proposal a year ago. Antonio y yo nos pusimos en oración para ver de qué manera podría surgir una propuesta. Antonio and I had joined in prayer to see what we can propose to him. Y era excelente la propuesta. And the proposal was excellent. Y no quiso. I know he didn't want it. La razón que me dio es, él quiere mantener la casa para rentarla en algún momento, The reason he gave me is that he wants to have the house so he can rent it at any time. porque él se va a retirar en poco tiempo Because he's going to retire very soon. y él quiere tener ese ingreso por mucho tiempo, hasta And he que se wants- muera, no sé. He wants to have that income coming in for a long time, maybe until he dies. La propuesta fue que vendiéramos la casa, The proposal was that we sell the house, el departamento, the apartment, y le dije que ya no me diera la pensión and I told him, you don't have to give me the pension, mensual que me da the monthly pension that he gives me, en relación a los 24 años de casados. in relation to the 24 years that we've been married. La idea era romper ya todo el acuerdo de... Ujú. The idea was to completely break the whole agreement. Can the house be sold without your permission? ¿La casa se puede vender sin tu permiso? No, tengo que firmar para que pueda ser vendida. No, I have to sign so that can sell. Can you go live in the house right now? ¿Puedes ir a vivir en la casa Sí. ahora mismo? Sí. Yes. Can you have someone else live in the house? ¿Puedes tener que alguien más viva en la casa?
¿Alguien más como quién? Someone else like who? Antonio no. A friend. Antonio. You go right for the Un gold. amigo. Te vas para Más el oro. directo. Al oro. Sí, tengo derecho a esa casa, puedo ir a vivir cuando yo quiera y tiene 4 habitaciones, 4 baños, Yeah, I sala, have- comedor. Wow. Podemos ir a vivir los que quieran ahí. Yeah, I have the rights to the house. It's a big house, 4 bedrooms, 4 bathrooms. We can go and live there. And you can have other people rent the rooms? Y puedes tener que otras personas renten los cuartos. Friends? Si yo vivo Amigos. ahí, puedo hacer lo que yo quiera. If I live there, I can do anything. Not other people. No otras personas. No, Okay. Because what would happen? ¿Por qué? ¿Qué pasaría? él no quiere ahora otras personas ir a rentarla, ¿eso dices? Yeah. You're Mhm. saying other people to rent the place? Yeah. Ahora él quiere ir a vivir a esa casa. Now he wants to go live at that Yeah, house. but he wants, Pero sí, él quiere. but legally, Pero legalmente can you put other people in there? puedes poner otras personas ahí. Ah, sí, claro. Yes, of course. Why aren't you renting it out? ¿Por qué no la estás rentando? Porque él quiere vivir ahí. Because he wants to live there. El quiera. Sí, El quiera. él Él quiere. quiere. El quiera. He wants to. That's giving your power away. Eso es dar tu poder allá Pero afuera. ¿cómo hago? What No do I sé. do? I don't know. Ya, de verdad he estado enojada con él muy Really? fuertemente. I've been really, really angry with him. But why? Pero ¿por qué? You can just put people in and rent it out. Ya podrías poner realmente gente ahí y rentarla. What? What are you thinking? I'm missing something. No es fácil. ¿Qué piensas? It's not easy. No, it's fast. It's not easy. No, Why? No, no es fácil. ¿Por qué? Why? no sé, no. I don't No, know. no es algo que se dé normal, así como voy a abrir la casa y entra alguien. It's not something normal that you do, that you open the door and you let someone in. I don't understand. People rent houses here all the time. No entiendo. La gente renta casas todo el tiempo acá. You say you get the room and you give me money. Es como tú tienes el cuarto y tú me das dinero. It's your house. Es tu casa. Sí, pero Yes, but él administra y es la razón por la que él decide yes, he administers si it, and se he's the renta one o that no se decides renta. whether it's rented or not rented. But you said legally you can do it. Pero dijiste que legalmente lo puedes hacer tú. Es decir, cuando él diga que ya puede rentarse, podemos estar en acuerdo de que se rente. When he says that we can rent it, we can be in agreement to rent it. You're not convincing me yet. ¿No? No me estás convenciendo todavía. And I'm open to I'm missing something. Y estoy abierto de que Like, estoy For perdiéndome de algo. example, you have an agreement Por ejemplo, tienes un that acuerdo says something very specific. que dice algo muy específico. I, Daniel, Yo, Daniel, am the only one soy el único allowed to put anybody in there. que tiene permiso para meter a alguien ahí. And that person needs to sign this document. Y esa persona necesita firmar este And my documento. signature needs to be there. Y mi firma tiene que estar ahí. Okay, if you sign something like that, Si firmas algo así, then you're right. entonces tienes Sí, razón. firme algo así. Yes, I signed something like that. Okay, Vale. power. Just power given completely. Dando poder, dando poder. So you mean if you went to court, Entonces, si fueras al not juzgado, that I'm saying you should go to court, no que deberías ir, but if he juzgado, took you to court pero si te llevaría al because you juzgado, had somebody in the house, porque tuvieras alguien en la casa, he could present a document él podría presentar un documento that says you're breaking the law. de que estás rompiendo la ley. Okay, so it's not legal for you to. Entonces no es legal para Put ti somebody in. poner No. a alguien ahí adentro. Malentendí. No, I misunderstood. No se puede vender sin mi firma y mi autorización You también. can't sell it without my signature or agreement. Mm-hmm. Pero en el tema de la renta, en But el in caso de renta, But in terms of the rental, él es el administrador y él es el que tendría que dar el poder para que se rente. he's the one that administers it and needs to give the signature in order for it to be rented. Indeed. Okay. Vale. So the specifics aren't too important to me. Bueno, los específicos no son importantes But para mí, you see what I just did with you? pero ves lo que acabo de hacer It's contigo. like really explore like an option. Realmente explorando una opción. I think you're going to need to do that.
creo que tienes que hacer eso. And I just want to make sure you don't stop Y simplemente me quiero asegurar que no vas a parar. just because you hear the thought. Simplemente porque escuchas el He pensamiento. doesn't want to, Él no quiere. because there's probably an option Porque probablemente hay una that opción the Spirit is empowering you que el Espíritu te está to empoderando do something practical, para que hagas algo práctico, guided, guiado, that is within the law, que está dentro de la ley, you know, that will help you maybe have funds come in, que tal vez te ayuda a que te lleguen fondos. that maybe he'll get angry about, Tal vez él se enoje, but it's okay pero está bien, because it's for healing. porque es para la sanación. And you need to say yes to those options, Y tú necesitas decir que sí a esas not opciones. just no because he doesn't want to. No, no simplemente no porque él no So, quiere. That's how you'll regain. Entonces es como que And reganas. to tell you the truth, if you're completely out, Y para decirte la verdad, si estás completamente fuera, meaning you've given away all your power lo que quiere decir dando todo tu poder in this area, en esta área, Jesus doesn't want you spending any time on it then. entonces Jesús no quiere que pierdas tu tiempo en eso. And then you should have absolutely no anger, Entonces necesitas no tienes que estar nada de no enojado. matter what he does with those houses, No importa qué haga con las because casas, they're not yours. porque no son tuyas. You already gave them away. Ya las diste. You need to move on completely Necesitas seguir and adelante never look back y on no those mirar situations. atrás en esta But right situación. now you're in this realm Pero ahora estás en esta ronda that he's screwing you, de que él te está arruinando. but you agreed to it. Pero tú te diste de acuerdo con eso. You know what I mean? It's like, ¿Ves lo que quiero decir? how can you be angry when ¿Cómo puedes estar enojada cuando it's right in front of you? It's what you want. cuando estás enfrente tuyo es lo que quieres? It's just that you have two agreements going on. Es que tú tienes dos You acuerdos. have your verbal agreement Tienes tu acuerdo verbal that you both think you have, que los dos creen que tiene. and you have your written agreements. Y de ahí tienen su acuerdo que está escrito. And in this world, Y en este mundo, the written agreement wins el que está escrito es el que gana all the time. todo el tiempo. So it's just part of acknowledging the symbols Entonces es parte de reconocer los símbolos and learning to use them to wake up y aprender a usarlos para despertar to your power. a tu poder. Yeah. Sí. Yes. Yeah. So I think that's probably it feels complete to me. Para So mí se siente completo. Do you feel complete ¿Te with that? sientes completa con eso? Cuando firmé ese acuerdo, When I signed that agreement, me quería liberar I wanted to free myself. y no pensé nada en las consecuencias futuras. And I didn't think of any future consequences. No me importaba nada, Nothing mattered to me. solo que se fuera. Only for him to leave. Y en ese momento no me importó ni siquiera quedarme sin dinero ni nada. In that moment, I didn't care about having no money or anything. Y es hasta este momento, después de 9 años de divorciada, que inicié esta enseñanza, And it was after 9 years of divorce that I started these teachings, que quiero sentir esa paz that I want to feel that peace, de que lo que firmé that what I signed no me genere ahora nada. won't generate now. No sé, sí, hay algo ahí que todavía me genera algo, pero yo sí tienes razón, yo firmé eso. Yeah, there's something there that's still generating something, but yeah, you're right. I signed that. Por un momento pensé cuando hablabas tú, I thought for a moment when you were speaking, y si le digo, no necesito la casa, if I tell him, what if I don't haz need lo the que house? quieras con la casa, You can do whatever you want with the house, el departamento igual, also the apartment. y yo ya no tendría que estar pensando en si la renta o no la renta, I wouldn't have to think about the rent or no rent, y se acabó. and then it's over. Y Jesús me está usando de unas maneras que jamás imaginé en mi vida. And Jesus is using me in ways that I never thought. Este año que viví en Ajijic, And this year that I was living in Ajijic, me mostró casas he showed me houses casas
que jamás hubiera podido pensar houses that I would have never thought of. que podría yo tener la experiencia de vivir ahí. Casas elegantes, Elegant houses that I would have never con thought I could alberca, have that experience, with pools decoradas, decorated, todo, equipadas. all equipped. Y yo no hice nada. And I didn't do anything. Mm-hmm. Solo me las ponían ahí. They would only be brought to me there. Mm-hmm. Confiaban en mí They trusted in me que cuidara esas casas. to take care of those houses. Y la renta en realidad era muy alta. And the rent, really, it was really high. Y siempre me dijeron, And paga they, lo que tú puedas pagar. and they always said, pay what you can. Entonces, esta experiencia de las casas con Jesús So these experiences with the houses with Jesus puede darme la respuesta, a, no necesito esa casa ni Yes. ese departamento. is giving me the answer that I don't need that house and that apartment. Y acabar en mi mente con esos pensamientos y emociones And to finish in my mind with those thoughts and feelings de enojo, decepción, bla, bla, bla. of anger, Yeah. Well, I think because we can use the one deception, Porque sí creo que usaste la palabra decepción, disappointed, decepcionada, because you can see now porque ahora puedes ver that you agreed to the situation as it is. que estuviste de acuerdo a estas situaciones como You son. really weren't deceived. Realmente no estabas You, engañada. you aren't really being deceived. No se te ha engañado. You know, this was done with your full agreement. Esto se ha hecho con todo tu acuerdo. And if you can see that Y si realmente puedes ver and eso not feel like a victim, y no sentirte como una but víctima, that you made a decision 9 years ago, so to pero tú speak, hiciste una decisión hace 9 años and you would really never do that again. y nunca más vas a hacer eso de nuevo. But you may be in a position that you can't undo that. Pero tal vez estás en una posición en que ya no puedes hacer eso, But because Jesus is showing you, He's giving you houses, pero porque Jesús te está mostrando and casas will take care of you the rest of your life y se va a hacer cargo de ti You know. toda tu vida, into complete abstraction, en total abstracción, beyond the need for a house. más allá de la necesidad de una casa. Then that might be the plan too. Tal vez igual ese es el momento. And if that feels genuine to you, Y si eso se siente genuino para and ti you've truly explored y realmente with our exploras Holy Spirit lawyer over con there, nuestra abogada Espíritu Santo que if está you've por truly ahí, explored every way, si realmente exploras todos los caminos and you've tried an agreement with Him, y tratas un acuerdo con él, I'd move on, yo me like with movería full adelante gratitude, con total gratitud, full release, total liberación, full thank you for everything you've done in my journey. un total gracias por todo lo que has hecho por mí en este But camino. You need to be fully extracted from the situation. Pero simplemente tienes que salir de toda esa No need situación. to communicate anymore, No necesidad de comunicarte más de eso, because you have a life with Spirit now, porque ahora tienes una vida con el and you Espíritu can't be ahora, spending your time on these things. y ya no puedes perder el tiempo en estas When I cosas. was coming down to join Messengers of Peace, Cuando yo me estaba uniendo para unirme con los mensajeros de both la my paz, mother and father, ambos, mi papá y mi mamá, who were separated, divorced, que estaban divorciados, asked me to be the executor on their will. me pidieron que sea el ejecutivo en su voluntad. And I said no, Y yo dije no, because I joined with those in my spiritual calling. porque me uní con todos los que estaban en mi llamado espiritual. And we agreed that my life was going to be like a disciple's, Acordamos en que mi vida iba a ser como la de That- los discípulos, that it would be a life of purpose, que sería una vida con a propósito. listen, follow. Escucha y sigue. And I didn't want to be in a position Y no quería estar en una posición that this man was in the Bible que este hombre estaba en la Biblia when he went to Jesus cuando fue donde Jesús and said, Master, your teachings are so beautiful. y le dijo, maestro, tus enseñanzas son demasiado hermosas, But my father just died. pero mi papá acaba de morir. I need to go home and handle the funeral arrangements, Necesito ir a casa y manejar todos los arreglos del funeral and then I'll be back. y de ahí volveré. And Jesus let him go, Y Jesús lo dejó ir and then gave a talk y de ahí dio una charla and said, y dijo, you need to let the dead bury the dead. necesitas que los muertos entierren a los muertos. My kingdom is not of this world. Mi reino no es de este mundo. My life is not of this kind of life.
Mi vida no es de este tipo de And vida. you need to commit to it so fully Y tienes que comprometerte tan and completamente never look back y nunca mirar atrás and have no agreements y no tener ningún acuerdo that are going to force you to look back. que te van a forzar a que te des la vuelta. And that's what the agreements of the world do. Y eso es lo que hacen los acuerdos del mundo. So all of your agreements now Entonces todos tus acuerdos ahora need to be in the direction of freedom, tienen que irse a la dirección de la libertad, not time and money and no de cosas this del stuff. tiempo, dinero y todas estas cosas. so when my parents did die, Entonces cuando mis padres hicieron esto, I didn't have to fly home no tuve que volver a to casa take care of the house para and the hacerme finances. a cargo de la casa y las finanzas. That's what an executor does. Eso es lo que un ejecutivo hace. I would have been agreeing Yo me hubiera puesto de acuerdo to handle those things. a manejar todas estas cosas. And I trusted my family. Y realmente confío en mi familia. And if Jesus wanted to give a gift to me through them, Si Jesús me quería dar un regalo a través de ellos, great. If not, no. genial, si no, no. Yeah. So. Me encantó, gracias. I loved it. Thank you. Yeah. Sí, la manera en la que lo planteaste, Yeah, the way that you proposed it, de cómo firmé ese acuerdo of how I signed that agreement, y de que sigo ahí pensando and that I'm still there thinking y enojada And acerca de angry. que quiero algo a cambio, and angry that I want something for it. es totalmente absurdo. It's very absurd. Así que no lo había visto desde esa perspectiva como lo has compartido. Yeah, I hadn't seen it in that way, Lo the way that explicado. you explained it and shared it. Y me siento increíblemente bien. And I feel incredibly good. Se siente muy bien, muy bien. It feels really good, really good. Okay. Well, in a future installment of Going Deeper, Entonces, en el futuro, para ir más profundo, if we hear how it went with Andrea, si escuchamos cómo fue con Andrea, either way, de alguna manera, she might have 2 houses, tal vez ella tenga 2 casas, or she might be naked on a beach tal somewhere. vez esté desnuda en una playa, We don't know, no sabemos, but she's going to be happy. So pero ella va a estar I'll let feliz. you know how it goes. Así que les haré saber cómo va. So thanks everybody for joining me in another episode of Going Deeper. Así que muchas gracias por unirme otra vez en otro episodio yendo más profundo. Thank you, Andrew. Gracias, Andrea. Thank you.